Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al episodio número 518 del podcast de SAE Institute México. Mi nombre es Salvador Ladaga, me acompaña como en todos los episodios Antonio Camarillo, docente, guionista de este podcast, escritor, cineasta. ¿Qué más, Toño? Me gustan los gatos, toco el bajo, no sé. Si ya hace un arroz con camarones delicioso, ¿no? Ojalá supiera yo No, cocinar. no, la que cocina no es lo tuyo. no la Bueno. armo, pero bueno. Y nos falta la Goye Y nos el falta día la de hoy. Goye, sí, que digo, me gusta que tú arranques el Muchas programa, gracias, Toño. pero uno está ya acostumbrado a que entra la Sí, melodiosa voz de Ana Goyenechea. estamos incompletos el día de hoy, pero esperamos pronto a Ana de regreso por acá. Bien, muy bien. Y tenemos, en cambio, para que no se sienta la ausencia, tenemos un montón de invitados el día de hoy. Sí, Tantos invitados que vamos a tener que hacer relevos, literalmente. el día de hoy llenamos la terraza de invitados. Para que puedan pasar por estos micrófonos. ¿A quién tenemos invitado, chava? Pues mira, el día de hoy nos acompaña aquí a mi derecha Pierre San Martín Castellanos, Iker Compeán por allá contigo y César González, que participaron en un proyecto que nos hace llenar de orgullo a toda la comunidad aquí en SAE Institute México. Y pues queríamos invitarlos, ya nos surgía que estuvieran acá platicando de esto. Hemos subido videos de Pierre hablando de su proyecto, de su película más bien. Hemos subido videos, hemos hablado y comentado en redes sociales al respecto de lo que está pasando contigo y con tu película y con todo el equipo que te acompañó. Pero no nos habíamos Tú impulsaste la sentado, ¿eh? invitación, ¿no? No, Muy claramente. sí, es que sabes qué? Que el equipo de marketing, en colaboración con la productora, pues lanzaron este video para redes donde sale Pierre hablando de su película. Y inmediatamente proyecté en mi cabeza una plática de 1 hora, de hora y media con Pierre, en vez de verte en un video de 30 segundos, ¿no? Entonces, pues eso fue ahí como donde inició la bola de nieve. Es correcto. Bien dicen decimos en este país que 2 de octubre no se olvida. Y ese 2 de octubre de 1968 sería la excusa, ¿no? La excusa para estar aquí reunidos, la excusa para la película de Pierre. Un filme a punto de estrenarse, ya nos dirán ahorita, que se llama No nos moverán. Y del que, bueno, pues te cedemos la palabra a ti, Pierre, para que nos hables un poco primero de ti, que es una tradición aquí en el podcast, ¿no? Que nuestros invitados se presenten y nos digan de qué la rolan en la vida. ¿Quiénes son? ¿Quién es Iker? Él es. Ese no digo, pero así introspectivo y que el que nos digas ¿Quién eres tú? signo Pero en zodiacal, serio, toda la sí, cosa. profundamente. Bien, Pierre. Bueno, pues yo soy Pierre San Martín Castellanos. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, estar aquí, con los colegas, amigos del SAE Institute y mis colegas profesores que conocí acá, por supuesto. Es un verdadero honor. Yo soy el director y co-guionista de No nos moverán, que es una película que, como bien decía Toño, habla acerca de una abogada que está obsesionada con la muerte de su hermano ocurrida el 2 de octubre de 1968 y trata de encontrar al responsable que asesinó a su hermano y 50 años después, es decir, en el tiempo presente que está hecho la película, encuentra una pista, le dan una pista para que pueda identificar quién es este militar. Y entonces ella ante una situación grave de salud, decide que una de las últimas cosas que va a hacer antes de morir es matar al militar. Es una comedia negra, ¿no? O sea, que siempre es bueno decirlo porque yo cuando pichaba o comentaba este proyecto, todos me veían con la cara que ahorita me estaba viendo Toño, que era así, oh, wow, o sea, está darky, ¿no? Y cuando decía que era una comedia, decían, ¿qué? ¿Cómo está? Y que ha sido un poco lo que creo que le ha llamado mucho la atención ahora a la prensa mexicana, bueno, y también en Europa, respecto a, digamos, cómo utilizar la temática del humor, o más bien el género del humor, en una temática como del 68, ¿no? De que es una herida abierta, ¿no? En la historia de México. Bien, ¿qué más nos puedes decir de ti, Pierre? Digo, para cerrar, para completar esta presentación, acerca de ti, acerca de lo que haces. Digo, eres profe, nos conocemos, ya lo decías, claro, no dije eso. hace años ¿Sí? en esta escuela. También eres profesor de larga data en SAE Institute México, ¿no? Somos como de los que forjaron, ¿no? Somos la carrera, sí. Somos parte que pusimos como parte de nuestros cuerpos en los cimientos de este edificio, ¿no? Para que formó. Los primeros ladrillos los pusimos Toño y yo. Ajá. Y por ahí tú entraste después, ¿no, César? Un poquito después también. Un poquito después pero también. poquito después, Ajá. o sea,
Pero sí, o sea, Toño es de los maestros que recuerdo con mucho cariño desde que estuve aquí, que data desde... Yo creo que entré en tú estuviste antes. 2012, yo entré en enero de 2012. A los dos les tocó Ernie Schiffel, Ernie ¿no? Schiffel, exactamente. Bajo la dirección, primera dirección de Ernie More Schiffel, sí. reading, more watching, more reading, more watching, es lo que me decía. Ernie, eso es lo que necesitamos de ti, more reading, more watching, ¿no? The guys, muchachos. O sea, que era un poco pocho, ¿no? Sigue siendo hasta la fecha el querido Ernie, pero gran persona. Saludos. Sí, de verdad, Saludos sí, Ernie, ojalá está desde estos escuchando esto. micrófonos. Un abrazo Bien. gigante. Entonces, bueno, soy profesor de aquí de SAE, de realización y producción, ¿no? Es casi como que abarco toda la parte de tesis, se podría decir así, desde noveno trimestre hasta 12avo, ¿no? Digamos, desde la pre hasta la postproducción, eso es, digamos, la clase que doy acá. Distintas clases alrededor de que mejor no hacemos cuentas, pero pues más de 10 años estar colaborando con el SAE Institute, que es, bueno, como mi casa, y bueno, me dedico a la publicidad, ya saben, ¿no? Escribo guiones para otros distribuidores, casas productoras, mayormente reviso cortes, también edito cosas, reviso cortes de películas, mayormente eso es lo que hago. Y esta es tu ópera prima. Y esta es mi ópera prima que salió después de muchos años de labrar otros proyectos, donde de hecho César también colaborará en el futuro. Sí. Muy bien. Sí, ahorita sí. vamos contigo, César, pero efectivamente, ya que lo mencionas, a mí me llamó la atención preparando el programa, ¿no? Leyendo sobre el proyecto, cuando me enteré que la película era una comedia, ¿no? No porque no pensara que lo pudieran hacer. Iker Compeán, ahorita te presentas, Iker. Iker y yo somos amigos hace décadas, literalmente. Sin Cibero, ¿no? Según Más de dicen 3. por ahí ¿Sabes? los escritos de sánscrito. Ajá, Es correcto. sí. Vamos, conozco muy bien a Iker y yo sé que Iker tiene un fantástico sentido del humor, pero sí fue lo primero que me brincó, ¿no? Entonces, bienvenido, Iker Compeán. Primera vez también aquí en el podcast de SAE. Por favor, igual, preséntate con nuestros escuchas y platícanos un poquito sobre cómo te insertaste en el proyecto. Pues bueno, soy Iker Compeán Lerú, profesor de SAE. También voy de la mano con Pierre en las tesis, pero en guión, 8º, 9º y 10º. Y y estoy acá desde Lau Manguesi. Sí, No, otro saludo. Otra Laura gran Sí, a Laura, directora, Lau grande, Manguesi, grande. me dio la oportunidad de enseñar. Y y bueno, escribo guiones y narrativa. Y bueno, conocí a Pierre aquí en una mesa allá atrásito. En una fiestecita de las que hacían en SAE, ¿no? En una sí. fiesta de Navidad. Casi donde te diría había lo muy poca mismo. cerveza, güey. Me Casi acuerdo, te los diría lo barrilitos mismo, sí. estaban ahí. Ah, Y todos ¿sí? los profes estábamos, güey, como... Bueno, dijeron que, bueno, ya ando aquí dilo, lavando la ropa, pero... Que se sepa, Sí, pero andamos diciendo, ¿ahora dónde vamos, güey? No puede ¿Dónde ser la que- seguimos? entonces no era yo y que no sé si fue ahí Ay, entonces. Me estás confundiendo, suena eso ese, no yo me nunca suena. hago ese tipo de cosas. No, pero ya había oído de Pierre por los alumnos, ¿no? Y entonces, ya que y veía tu nombre en los horarios, y sí, ya que tú eres Pierre, güey, ya nos conocimos. ¿Tú también estás en esa fiesta, güey? Sí. De me hecho, acuerdo bien, creo me acuerdo que bien, Toño sí, nos ¿no? presentó Se me hace que realmente. se me Ah, hace sí, que de lo hecho, conocí sí. también. Sí, ese de día, hecho, sí, tú esa nos ya presentaste, se güey, sentaron. sí. Fue Toño. Pues mira, yo soy el responsable Así de que es, estemos de hablando hecho aquí sí, el día de de hoy. hecho sí. Literalmente. Y me llegó en un Nokia de esos viejitos Ajá. el mensaje de Pierre y ay, cabrón, ¿Pierre? Órale. Que si nos veíamos en la finca Veracruz, güey. Ok. Y ahí me contaste el proyecto por primera vez. ¿Cuánto tiene de eso? Ya no me acuerdo, güey. Hace años. Pero mi teléfono tampoco, digo, ya había smartphones, pero Sí, sí, sí. había de esos Como todavía 2017, yo creo. 2018 más o menos. ¿No será antes, güey? No creo, pero ¿No? digo, podría ser, pero según yo no. Que esa es Pues la sí. realidad de los Sí. proyectos cinematográficos en Sí. México, ¿no? Sí. Y ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Egresado de Ciencias de la Comunicación. Sí, claro, de la claro. Universidad Licenciado Iberoamericana. en Ciencias de la Comunicación Con Ibero. por la Universidad Iberoamericana, la verdad donde no nos estará libre, conocemos. sí. Egresado también del Del curso de CCC. guión del CCC, sí. Ya Muy empezaron bien. con sus ondas de Saludos, magia. saludos. Sí, acá Y masónicos. profesor Sí, de ahorita guión, hacen el decías, saludo de los aquí, magios. casi, en sí. SAE, ¿no? Muy Aquí bien. en SAI y en otras instituciones, sí, en el CCC, en la Escuela Superior de Cine, en la Facultad de Cine ahorita
Sí, ahí va. Fantástico, Iker. Ahí va, Muy ahí va. bienvenido. César también, Sí, también. digo, hemos tratado menos, pero Sí. también te ubico como parte del Sí, paisaje de casi que SAE. sí. Yo entré con el director que estuvo después de Ernie, que fue Eric. Eric que fue, Delgado. Eric que Díaz. fue- Saludos, sí, Eric Delgado y también. Saludos a Eric, pues sí grande. tuvo un gobierno breve, Sí. ¿no? Y después llegó Lau, me parece. Después de él. Laura. Y yo entré con él y conocí a Pierre porque como que los alumnos les gustaba mucho la clase de Pierre, siempre hablaban mucho de su clase. Yo no lo conocía antes y no habíamos convivido en la escuela porque usualmente yo trabajaba en un estudio de grabación, entonces venía, daba mi clase y me iba. Ujú. Y entonces una alumna muy querida, Magalí de la Torre, si se acuerdan de ella, Magalí, Sí, Magali. y Saludos, es saludos. fantástica. ¿Cuál era tu Eh, clase entonces? En mi clase yo daba diseño sonoro, di 6 trimestres de sonido durante mucho tiempo, daba casi todo año y medio de sonido en la carrera de cine, daba desde sonido directo, como introducción al sonido, sonido directo, introducción a la edición de sonido, diseño sonoro, mezcla, introducción, ¿no? A la finalización, masterización de la película, o sea, todo desde el principio hasta el final casi les daba, solo no les daba la última parte que era mezcla de tesis, pero en general todo lo demás se los daba yo. Y tú, César, estás encargado del diseño. Y yo soy el mixer de la Ah, eres película. el mixer de Yo la soy el película, ya me mixer estaba yo de, equivocando. de No nos Ok. moverán. Bueno, y el dueño del estudio donde Y el hicimos dueño el del estudio diseño, donde Eso puede ser o sea, importante, sí. importante Sí, también. sí, sí, sí. Y el ¿No? vecino Es un- de donde se escribió Claro, el pero guión. vaya, sí es como un Sí. socio, es un Sí, socio. sí, sí. definitivamente. Pero tú no conociste a Pierre aquí No, sentado no, lo como conocí decíamos ahorita. por una cosa y me dijo Magalí, oye, mi profe Pierre, que he hablado mucho de él, tiene un corto que va a grabar con unos amigos y le van a prestar la escuela para grabarlo, ¿te acuerdas? Ujú, Un corto ujú. que grabamos aquí una vez Sí, y sí. le prestaron la escuela para grabarlo. Era y una me película. dijeron, una película, claro. Pero bueno, ella me dijo que era un corto. Ella Ah, me dijo ok. que era un corto. Bien hecho por ella, mintió. Muy bien, Y muy me bien. dijo, porque eran 2 Aprendió días de bien. llamado o algo así. Bueno, Para ese empezar, momento. para ajá. ese momento. Y entonces sí. me dijo, claro, necesitamos 2 días de alguien que haga sonido, no sé qué. Y así fue como lo conocí. Y de ahí nos hicimos amigos y empezamos a colaborar juntos en un montón de proyectos. Sí, muchos. Ya hemos hecho muchos proyectos juntos ahora. Ujú, ujú. Fantástico. Pues muy bienvenido también de Muchas vuelta aquí en tu alma mater. Sí, no, la verdad, el SAE Institute. Extraño muchísimo el SAE, dar clase acá me encantaba. A él le Desde encantaría 2000, dar clase acá otra desde vez. 2019 ya no doy clase aquí. Ok. Pero Bueno, sí, ya. pues siempre bienvenido. Sí, Chava. sí. Continúo. Ah, Perdón, me quedé ido así como dije, ¿en qué momento va a haber cervezas en ese Ay, momento de ay, ¿por qué no había presentación? cerveza? Había cervezas. Pero bueno, Me no, quedé con eso. no se dio ahí. Ya yéndonos de lleno con la peli, primero, pues felicitarlos, ¿no? Está siendo premiada, reconocida, prensa por todos lados. De verdad, muchas felicidades. Gracias, gracias. Ahora, el camino para llegar a un largometraje, ¿no? O sea, ¿cuál fue ese momento? A mí siempre siento que es como este camino del héroe tan largo y tan extenso, ¿no? Que me da mucha curiosidad preguntar dónde fue, qué estaba pasando cuando hubo ese momento en el que dijiste no voy a llegar o no va a salir, pero el más icónico, o sea, ¿cuál fue ese momento donde dijiste no va a cuajar esto? Bueno, Escoge uno, Pierre. no por favor. puedo. No, mira, sabes que sí podría pensarlo, pero no quiero llorar acá. O sea, pero más bien lo que creo que podría aportar, porque es una pregunta un poco sádica, pero estoy de acuerdo. O sea, en realidad sí es todo ese camino donde tienes dudas, es todo el camino. Es todo el camino. O sea, hay veces donde es más que otras, pero digamos, yo hace poco vi una cosa en TikTok y de hecho, la otra estaba pensando que ya digo muchas cosas del TikTok, incluso en clase, y hay veces que les digo a los muchachos, ya deberían nada más ver TikTok en mi clase porque luego saco todo de ahí. Pero ahí decía Guillermo del Toro que hacer una película es levantar piedras de 5 toneladas, ¿no? Y es cierto, o sea, digamos, a nadie le hace falta otra película, o sea, no es necesario en realidad, o sea, y digamos, el querer hacerlo es como un acto de necedad y de necesidad. Entonces, eh, siempre te va, como todo el camino desde que estudié cine hasta ahora, siempre ha sido como confrontarte con muchas cosas que en realidad creo que son
bastante más internas que externas. Las externas ayudan bastante también, ¿no? Digamos como para dudar y como para sentirte que no la vas a armar, pero sí creo que en realidad, como tú bien dices, en el camino del héroe, es un poco una confrontación con uno mismo, ¿no? Y parafraseando a mi maestro Fernando Emke, él decía, la diferencia entre hacer una película y no hacerla es hacerla. Y yo me acuerdo que cuando me dijo eso, yo dije, no, pues perfecto. Déjame la apunto, ¿no? Qué bueno que vine a la asesoría. Pero con el tiempo después me di cuenta que tenía razón, o sea, que tenía mucha razón. O sea, la diferencia es que muchos queremos hacer una película o hacer una carrera, vaya, ¿no? Si somos más ambiciosos. Y pocas personas quieren hacer ese camino, pues, ¿no? O sea, confrontarse a eso. Y eso, en términos como, yo pienso como mentales, es como el día y la noche, pues. O sea, si tú estás decidido a hacerlo, me parece que es... y uno dice, bueno, estoy decidido, pero todos los años que te correspondan o meses que te correspondan hacer eso es lo que va a ser como como tu demostración ante ti mismo de que sí quieres hacerlo en realidad. Ahora, Pienso. Do or do not. do or do not. Ahora, levantando esas piedras de 5 toneladas con un tema central tan icónico para la historia en México, en nuestra ciudad, en la Ciudad de México, ¿por qué? Digo, sé que hay algunas referencias ahí personales, de familiares incluso, ¿no? Pero en tus propias palabras, ¿por qué volver al tema de la matanza de Tlatelolco? Ok. Bueno, nada más, solo para una cosa que olvidé. Claro, esas piedras se tienen que sostener con personas que son las que están invitadas acá, entre Claro. muchas otras, pues, ¿no? O sea, Bien obviamente. fuertes, además. Sí, no, es que si no, no se puede, ¿no? Si no, no se puede. Bueno, y hicimos esta película con esa historia porque en realidad obedece a dos cosas. Una, que mi tío falleció en 1968, no en el 2 de octubre, y él no era militante, pero ese fallecimiento de mi tío fue una cosa que determinó la vida familiar de mi madre, ¿no? Y después eso se lo trajo un poco a mi familia nuclear, digamos, como esas reminiscencias, ese dolor, como una situación de culpa. Entonces, para mí el 68 tenía ese significado de algo que había pasado grave, pues, y conforme, pues, digo, eso yo lo fui medio escuchando porque era una cosa muy callada en realidad en la familia, una cosa que se sabía pero no se decía, que es muy usual en las familias, y durante, digamos, toda mi infancia y adolescencia, pues yo escuchaba eso hasta que después me enteré que había una cosa, un evento que había ocurrido el 2 de octubre, entonces me interesó. Leí el libro de Poniatowska y me recuerdo haber visto las fotografías que luego le compartí a los muchachos, fotografías donde salió un militar sometiendo a un estudiante sonriendo a cámara, y yo decía, "Ay, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pasó?" O sea, me parecía como algo muy, muy fuerte como de percibir y entender, porque en ese entonces, o sea, cuando yo era joven, no vale la pena hacer las cuentas, los militares todavía no eran, digamos, lo que sentimos ahora que son, pues, ¿no? Digamos que es una fuerza que obedece a intereses particulares, incluso comerciales, pues, ¿no? Y que avasalla, digamos, a la sociedad, no importa que no solamente este ejército, sino el ejército que sea. Pero en ese entonces, para mí sí era, o sea, teníamos las imágenes usualmente el ejército ayudando en los problemas, ya sabes, de que inundaciones, cualquier cosa. Ese era el reflejo que teníamos de los militares, ¿no? Entonces, para mí era muy extraño eso. Empecé a investigar, entré a la UAM, etcétera. Y ahí fue donde empecé como a, pues no diría obsesionarme, pero así interesarme de que había muy poca información que de hecho sigue estando inexacta, y digamos no se han abierto todos los papeles que se podrían conocer. Hay mucha información que está todavía pendiente al respecto de eso hoy en día. Entonces imagínate, antes pues era imposible, ¿no? Y eso es lo que le da, digamos, había visto la película de Rojo Amanecer del maestro Jorge Fons, paz descanse, y digamos que todas esas cosas hicieron, digamos, como un interés de vincular un dolor familiar y personal con el dolor que había vivido la sociedad mexicana en el 2 de octubre, porque es de lo que se trata la película. No es una explicación de qué sucedió en ese entonces, es cuáles son las reminiscencias de las personas que se quedaron vivas y que siguen extrañando a sus seres queridos. Una cosa que desgraciadamente tiene vínculos en el presente. Es una película sobre el efecto
y solamente la causa como un referente, ¿no? Sí, digamos como de la nostalgia y un poco también de la sed de justicia, ¿no? Que creo que es un asunto pendiente hoy en día y que se vincula con otros hechos fatales que han pasado desgraciadamente en este país. Uno de los aforismos más sobados, hay que decirlo, ¿no? Del cine, no sé de quién sea la frase originalmente, dice que para que una historia funcione, para que una película funcione, tiene que ser al mismo tiempo profundamente personal y universal, ¿no? Y tratar de resolver esta aparente contradicción. Tú lo dijiste hace un momento, ¿no? Cuando decías, nadie necesita otra película, ¿no? Creo que también podríamos haber dicho, bueno, nadie necesitaba otra película del 68, ¿estás de acuerdo? ¿Qué es lo que sientes tú, Pierre? Y ahorita vamos con Iker porque me interesa esa parte de la historia también, ¿no? Que viene entonces en una lista, que aquí tengo la lista, ¿no? Ya mencionabas tú Rojo Amanecer, pero está El Grito de López Areche, está Tlatelolco con las claves de la masacre de Carlos Mendoza, está inclusive desde el cine fantástico Los Parecidos de Isaac Svan, tantas películas que han abordado la temática. ¿Qué es Canoa. lo que sentías tú que faltaba decir, más allá de tu necesidad personal de contar esta historia? Eh, digamos, yo lo que, digamos, el vínculo que tuvimos Iker y yo como para poder entender cómo se tenía que hacer esta película es que es una película que en realidad parte más de lo personal. Digamos, la vinculación con el 68 fue una cosa que estaba, digamos, inherente en el problema mismo familiar. Digamos que no fue un agregado, no fue una ocurrencia o como una idea o que pensáramos que hacía falta. Ujú. Sin embargo, o sea, nada más digo, haciendo como una acotación, es que ahorita citaste como 3 ejemplos, yo creo que te faltan como unos 6. Tengo una lista como de 10. Ajá, digamos, Sí. no, pero el punto es esto, o sea, digamos, tienes una lista de 10, ¿no? Y pon tú que fueran 10, 12 películas al respecto de uno de los eventos más importantes socialmente y políticamente hablando, Ujú. me parecen pocos. ¿Cuántas Claro. películas hay de la Segunda Guerra Mundial? Claro. ¿No? O sea, entonces, yo creo que es un tema que le falta profundizarlo bastante más y que le hace falta muchas más voces que traten de entrar por ahí. Digamos, ya lo hizo de alguna manera paralela con la Guerra Sucia Alfonso Cuarón, Felipe Casals, qué sé yo, directamente Gabriel Ripstein, etcétera. Pero mi punto es que creo que es importante que haya más películas que hablen acerca de hechos históricos mexicanos. Este en particular me parece que es un parteaguas definitivo Claro. entre la sociedad y, digamos, el gobierno y pues el poder militar en realidad, ¿no? Y la policía, digamos. Entonces es una cosa que, o sea, me parece que no es menor y yo no pensaría en ese sentido, digamos, que sea una, o sea, que sobran películas. Yo creo que hace falta bastante más. Y, digamos, retomando lo que me preguntabas, como parte de esta cuestión como familiar vinculado con ese año, en realidad como que no había preguntas, o sea, no era como, ¿qué tal si lo ponemos? De hecho, alguna vez alguien sugirió, ¿no? Que si lo poníamos en un evento actual para como hacer como una metáfora, ¿no? Yo le dije, pues, no tiene sentido para ¿Para mí. qué? ¿No? Es que no tiene Claro. sentido para mí porque, pues, si está ahí, Porque o sea, sabes es de un dónde poco... viene la historia. Claro, es un poco como decir, mejor no voy a decir esto, entonces, pues bueno, o sea, para mí era más bien para mí y para Iker, lo podrá ahorita explicar mejor, pero digamos, era importante darle un peso suficientemente considerable al 68, cosa que yo en su momento prefería que no estuviera tan presente justamente para decir, porque es una película que habla más acerca de la familia. Pero Iker, como la maestra Luisa Huertas, que es nuestra querida protagonista, que es el alma, ¿no? Corazón de la peli, ellos fueron los que empujaron mucho, decían, oye, Pierre, ¿no sería bueno mejor ponerlo un poco más enfrente, ¿no? Lo del 68, y yo, pues durante mucho tiempo decía, no, porque si no, entonces la gente va a querer saber más cosas del 68 y esta es una película que tiene que ver con eso, pero no es de eso, hasta que finalmente terminó bastante más vinculada, gracias a los consejos de ellos, y yo creo que así adquirió un mejor peso y de hecho por eso se cambió el final y varias cosas, digo el inicio, perdón, se cambió el inicio y varias cosas que antes no estaban consideradas y fue como un proceso que se fue dando naturalmente. Para que no, o sea, ahora sí que para que no quede el hueco de lo que acabas de decir, ¿no? Tengo aquí esta lista que preparamos, El Grito de Lobardo López Areche del 68 justamente, y Los Rollos Perdidos de Gibran Bazán son documentales, ese es de 2012, está Tlatelolco con las claves de la masacre de Carlos Mendoza, Borrar de la memoria de Alfredo Gurrola, 2010,
Tlatelolco, verano del 68, de Carlos Volado, de 2013, que se presentó primero como película y más tarde como miniserie. Decíamos, desde el cine fantástico y de terror, los parecidos de Isaac Svan. Hay una película animada, Olimpia, de José Manuel Cravioto, del 2019, ¿no? Ujú. Un extraño enemigo, 2018, serie de televisión. Lo que faltaba efectivamente era la comedia, ¿no? Efectivamente, el género que faltaba, la manera de abordar la historia que faltaba era la comedia. En ese sentido, Iker, ¿tú cómo le entraste al proyecto? ¿Qué trajiste tú al proyecto? Y cómo... Me interesa mucho, creo que es una pregunta para el guionista también, ¿no? Saber Totalmente. cómo abordas este tema delicado, ¿no? Ciertamente trascendente, con un poco de humor, ¿no? Y con esta irreverencia, que al final hay una cuestión de irreverencia, quiero pensar ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, primero, ahorita que César platicaba de cómo conoció a Pierre, de que lo había invitado a participar en un corto que resultó que era un largo, yo también recuerdo que Pierre me dijo, es que quiero hacer un corto, pero Era un corto antes, era un resultó corto antes. que era Eso sí un es cierto, largo. eso no era mentira. Así era. Eso no era mentira, sí, sí, era un corto. Era un Además, corto antes. cuando un director te diga de hacer un corto, hacer un porque corto, luego se vuelve largo. vas a trabajar. Ha Bueno, pasado. sí, claro, en el Ha fondo, pasado. así es siempre, ¿no? Uno quiere hacer más películas en Quiere corto. hacer- ¿no? ¿Ves? Claro. Humor negro. Les digo que tiene buen humor mi amigo Iker. No, pero también Pierre desde siempre, y más que humor, creo que es humanismo, es un enfoque Aprovechó. Ajá. Es sí, humanismo, Insight. es humanismo. Es humanismo, sí. Sí, El es un insight. enfoque humanista. Ajá. Y eso es creo que algo que también Pierre lo tenía desde siempre, que el, 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 el núcleo, el ojo del huracán de esta historia era tu mamá, ¿no? Recuerdo desde siempre. Y cuando nos este, eh, preparándonos para escribir, pues actuábamos mucho. Conocí a su mamá, tuve el gusto de conocerla, un chicharrón de salsa verde bien rico. Muy bueno, el mejor. Bien rico. Sí, y Pierre actuaba a su mamá. Y y tenía muchas cosas que eran de humor, eran de violencia, violencia de No, y sí. apodos, de No, sí, sí. una mujer con mucho carácter y líder, y ahí empezó a salir el humor que sí estaba contra este evento melodramático, pero también eso me gusta mucho del guión, porque no he querido ver la película, la quiero ver con Con unas público, palomitas, sí, con ¿no? unas Es que es algo palomitas en las manos y, importantísimo, ¿no? ¿no? Pero bueno, que ya me perdí, ¿ya ves? Quiero pensar del que humor, ahí, del quiero humor. pensar que ahí el guionista, en ese momento que estés ahí con tus palomitas ya viéndolo Sí. live, vas a estar con una expectativa de a ver si No. a ver si se ríen donde creo que se van a reír y a ver si lloran donde creo que van a llorar. Claro. Y es No, que es sin duda. como haberle estado escribiendo cartas a alguien que no conocías. Cuando lindo. vi a Luisa de Consuelo en el pasillo de Tlatelolco, de Consuelo, Socorro, de Socorro. de Socorro. Ajá. Ah, entonces eras tú. Eras tú de quien estábamos escribiendo todo este tiempo y Totalmente. verla con Siddhartha. Sí. Y una escena que estuvimos revisando y revisando y revisando. Y de pronto ahí está. Y es algo como lo que dice Pierre, la diferencia entre no hacerla, hacerla es hacerla. Y ahí estaba pasando. Algo que llevamos años y años revisando y repitiendo y repitiendo. Y ahí estaba de pronto. Pero ya era otra cosa. Ya había cobrado vida. Ahí estaban frente a ti Socorro y Siddhartha fraguando el secuestro del militar. ¿Siempre fue una comedia o les fue cayendo ese 20 por lo que dices? Bueno, Pierre me decía que lo encontró en un tratamiento, pero yo desde que escuchaba a Pierre estaba ese enfoque de Socorro. Con esa personalidad. Tenemos una discusión interna al respecto de eso, porque, digo, ya hay cosas que uno olvida, pero lo que sí recuerdo es que había tal vez unas cosas como de comedia, creo yo, en un argumento porque Iker escribió el primer tratamiento, y yo tenía un argumento como de 10 cuartillas, una cosa así, ¿no? Tal vez hasta menos. Y yo recuerdo que era una cosa más, o sea, que sí había humor, supongo, pues, ¿no? O sea, sería cosa de leerlo otra vez. Pero yo recuerdo que tenía una mayor preocupación porque fuera como que hubiera culpabilidad, ¿no? Algo denso, ya sabes, pues, ¿no? O sea, como algo así, ¿no? Entonces,
O sea, siempre digo esto como para aclararme, pero no es ningún tipo de comparación. O sea, algo más tipo Bergman, ¿no? O sea que sintiera así como densito, ¿no? O sea, que había ahí cosas que son las que a mí generalmente me mueven mucho. Y cuando Iker me mandó el primer tratamiento, yo lo leí, recuerdo que eso sí lo recuerdo bien, que estaba yo en un hotel porque no le explico por qué. No, o sea, estaba de scouting De trabajo. Estaba de scouting en una cosa de un comercial y me lo mandó, me dijo, pues ahí te va el primer tratamiento. Yo dije, pues me lo eché, yo tenía el llamado al día siguiente, pero dije, no, o sea, ya ahora, ¿no? Y lo empecé a leer y empecé así como que había bromas y tal. Y yo dije, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿qué es esto? O sea, porque veía que había demasiado humor y, o sea, me molesté, pues, o sea, yo dije, o sea, este güey hizo acá que una comedia de la película, y lo seguí leyendo así como ahí, refunfuñando, y me empecé a reír, y dije, está bien, está bueno esto, o sea, como que yo siento que, o sea, pues, un poco discrepando con Iker en ese sentido nada más, que si había un enfoque, tal vez yo no lo tenía tan claro en ese sentido, pues, ¿no? Y Iker lo hizo muy presente y tanto como que yo sí recuerdo que no me gustó, hasta que después como que lo conecté y dije, sí me gusta, siento que hay que equilibrarlo, pero me llamó la atención y sentí como una liberación cuando sucedió eso, como de que se puede, hay que hacerlo, como que es positivo eso. Y eso, o sea, para mí, entre las muchas cosas que hizo Iker, eso es lo que siempre recuerdo muy bien porque siento que tuvo como la capacidad y como la sensibilidad más bien de poder ver lo que estaba o sea, estaba en ese proyecto, ¿no? O sea, y lo sacó, pese a que, pues bueno, sí, como que luego no recibo también las ideas ajenas, ¿no? O sea, no es como lo Digamos que si no se mi hace lo fuerte. que yo quiero. Qué bueno que lo leyó solo en su habitación Sí, de hotel y sí. no tomándose un café contigo enfrente. No. Mejor, ¿no? Oye, y César, me quedé con la duda sobre regresando a la analogía de levantar estas piedras de 5 toneladas de hace rato de Pierre. Hablando de grabar en Tlatelolco, tratando de dimensionar los retos que pudiera haber, Claro, que a veces nos pasa aquí, ¿no? Ahorita sí. estamos grabando en la terraza del podcast, ha habido veces que lo grabamos en el patio de Zamora, de la Casa Zamora, y pues acá mis compañeros de la productora todo el tiempo están con un rosario en la Sufriendo, mano claro. porque que no vaya a pasar ahorita un helicóptero, que no vaya a sonar Sí, no, un ya hasta me acerqué al camión. micrófono de que me acordaste. Sí, Sí, por favor. No, sí. pero, o sea, en ese sentido, lo icónico de Tlatelolco, los que lo hemos visitado, los que hemos ido a caminar en la Plaza de las Tres Culturas, pues no me puedo imaginar es que no quiero ni siquiera, no sé, el zoológico sonoro que Sí, puede llegar a ser, ¿no? bueno, yo también soy el editor de diálogos de la película. Ok. Y puedo decir que sí fue un gran reto. O sea, Daniel Rojo hizo un gran trabajo, un gran esfuerzo porque las cosas salieran bien, pero como dices, la locación presenta un reto magnífico. Además era una película que tenía limitaciones también de producción y entonces Daniel Rojo tuvo que hacer el sonido directo solo, ¿no? Sin microfonista. Entonces, y hay unas escenas que recuerdo con mucha claridad de intimidad en una cama, hablando, donde hay una pareja discutiendo, no les quiero spoilear nada, ¿no? Pero hay una pareja discutiendo como entre susurros, gritos y todo esto entre las sábanas y todo esto con el ruido de Tlatelolco y todo esto sumado a, ¿no? Entonces fue un gran trabajo, la verdad, de limpieza. Intentamos doblar la escena muchas veces, pero la verdad es que una de las cosas que más me gusta de la dirección de Pierre, y siempre se lo digo, es su dirección de actores. Entonces creo que llevó a los actores en general a un lugar muy bello y había que casi cuidar esos diálogos como si fueran oro, ¿no? Porque iba a ser muy difícil que los actores entraran otra vez en personaje y te dieran otra vez esas intenciones que te estaban dando en la película. Entonces yo creo que de las ediciones de diálogos que he hecho es de las que más en serio me he tomado en mi vida, porque era como, claro, esto es, o sea, es tan fina la línea entre el drama, la comedia, la actuación, la intensidad, el susurro. Hay una personaje, la uruguaya, que habla súper bajito todo el tiempo y es como parte de ella y es parte de su encanto, pero también presentaba retos técnicos de limpieza. O sea, creo que la verdad fue un esfuerzo muy grande la película. Ya lo hablará el diseñador sonoro, que es Alejandro, hablará más a profundidad de eso, pero yo que edité los diálogos y que mezclé la película, creo que realmente fue un gran reto. Y luego generar los paisajes sonoros de Tlatelolco, ¿no? Porque luego, primero hay que sustraer
todo lo que es ruido, y luego había que construir una serie de atmósferas en las que Pierre siempre te empuja a lugares como muy creativos. Pierre es muy obsesivo sobre qué expresa el sonido en cada escena, ¿no? Y entonces empujaba mucho el tema como de a dónde, o sea, qué está sonando en ese momento, si había partidos de fútbol, que se escuchara la gente festejando en los otros departamentos, ¿no? O sea, como darle vida al espacio, ¿no? Fue todo un reto en realidad, tanto en la mezcla como en el diseño. Y solo para complementarlo de lo personal, yo soy, o sea, bastante cercano a Pierre, em, pero durante el tiempo en que empezaron a hacer No nos moverán, no estuve tan cerca del proceso. Incluso en el diseño sonoro, cuando lo empezó Alejandro, no estaba yo tan cerca del proceso por diversas razones. Y lo que me pareció muy chistoso fue que yo había visto la película, había editado los diálogos, etcétera. Yo no había tenido esta conversación como tan profunda con él acerca del origen de la película y todo, pero Luisa, que es una excelente actriz y muy buena actriz de voz, me pareció siempre muy interesante el uso de su voz, ¿no? Y una vez en un cumpleaños de Pierre conocí a la mamá de Pierre, justo mientras estábamos editando los diálogos. Y yo supe que era la mamá de Pierre sin que Pierre me la presentara por cómo hablaba. Porque hablaba exactamente igual que el personaje. Y entonces como conecté todo sin que me lo dijeran. Fue como, claro, esta es una historia personal. Socorro es su mamá, güey. O sea, como que dije, claro, esta es la mamá de Pierre. O sea, como habla y Luisa hizo un trabajo impresionante en su voz. Digo, es increíble ella. Pero creo que la forma en la que llevó el personaje me hizo a mí conectar, saber que era tu mamá sin que me la presente. Ya pasó el tiempo y Pues te presento a mi mamá. cuántas horas vuelo llevabas mezclando esos Die- diálogos de Sí, Luisa? no, yo creo que ha sido de las ediciones que más me he tardado, no tanto por horas vuelo, sino que fue tan detallado, tuvimos tiempo afortunadamente, y entonces como que no hacía jornadas muy largas de edición de Ya. diálogos, porque eran secuencias muy complejas. En general la película tiene secuencias muy complejas, entonces trataba de hacer como sesiones de 4 horas diarias, y es que ahora tengo mi propio estudio y hago diseño sonoro de otros largos, entonces también a veces es difícil ya editar 8 horas para mí, pero fue benéfico para la película, creo darle ese nivel de atención y de detalle. Vamos a platicar en breve Sí, con Alejandro Díaz, exacto. que es el encargado del diseño sonoro, exalumno aquí de SAE. También está Edgar Martínez Espino, que trabajó en el departamento de cámara. Pero ahorita que todavía los tengo a ustedes tres aquí, hay una pregunta que a mí me parece que es un poquito el meollo de esta plática, ¿no? Mencionamos hace rato Rojo Amanecer como parte, el título referencial fundamental, ¿no? Del cine sobre el 68 aquí en México. Eh, Preparando la escaleta, de hecho así quedó escrito, ¿no? Jorge Fons, 1989-1990, ¿no? Porque depende qué fuente busques, qué fuente cites, te da una fecha distinta de producción de la película. Y todos sabemos que fue una película que es un parteaguas en el cine mexicano por la cuestión de la censura, cómo la película fue enlatada después de su producción por el tema tan sensible que hablaba, un tema que era incómodo para el gobierno en ese momento, y cómo, bueno, si eventualmente se dejó ver, finalmente se pudo ver, esto fue parte de un proceso de transición. Un proceso de transición que a ti y a mí nos queda como muy claro, Iker, porque en 1999, que se estrena La Ley de Herodes de Luis Estrada, bueno, yo llevaba clase con Fernando Con León, el tú también, guionista. ¿no? Yo todavía no, No, que pero yo iba a clase con sí. Fernando León cuando se estrenó la película y nos platicaba un poco de lo difícil que había sido decirle las cosas por su nombre en esa película, ¿no? Nos contaba esa escena en la que aparece el pin del PRI cuando están enterrando el cadáver, ¿no? Y dice el debate con los otros guionistas, hay 4 guionistas en esa película, incluido la director, el debate que era, ¿lo ponemos o no lo ponemos? ¿No? Nos vamos a meter en una bronca. Y como al final lo hicieron y esa película estuvo enlatada 10 segundos, literalmente, porque se anunció, luego ya no iba a salir y luego salió, ¿no? Y eso fue parte de esta transición. A mí queda claro que a ustedes les queda que ustedes heredan en esta tradición del cine del 68 un paisaje completamente distinto, un contexto completamente distinto, donde a lo mejor ya uno ya no arriesga el pellejo contando estas historias, o a lo mejor no hay realmente un peligro de que la película no se vea o que incomode realmente. ¿Qué tan conscientes eran ustedes? Estoy pensando específicamente en el director y en el guionista, ¿no? ¿Qué tan conscientes eran ustedes de estar parados en este lugar, en este proceso de un cine mexicano que ha estado evolucionando y cambiando en los últimos 20, 30 años? Bueno, o sea, para mí, digamos, toda la conciencia que ha llevado este proyecto desde que lo comenzamos hasta ahora que lo estamos exhibiendo, ha tenido
fuerte carga para mí respecto a la importancia política y social que conlleva hacer un audiovisual, ¿no? Cosa que yo no podría decir que antes ignoraba, pero honestamente no tenía el sopeso correcto, pues, y en muchas de las decisiones pues políticas, ¿no? Discursivas, como por ejemplo lo que le citaba que decía Iker, que había que ponerlo un poquito más enfrente, Luisa diciendo esto es necesario, no solamente para las personas que hicieron, digamos, para los que fueron militantes, las personas que perdieron personas, gente querida ahí, sino porque, o sea, digamos, y también para que las personas jóvenes ahora conozcan desde otra perspectiva, sin olvidar la parte de la memoria, el evento, pues, ¿no? Entonces, como todas esas cosas que para mí antes estaban un poquito como más, digamos, generaban un eco de una cuestión personal. Justamente vi esa medida, o sea, he estado como en diferentes etapas, sintiendo cómo esa responsabilidad recae en la película y tiene muchas resonancias como las que tú estás mencionando, pues. Entonces, yo honestamente, digamos, para mí tenía como una fuerza que pertenecía más al mundo humano, ¿no? De que para mí siempre ha habido una urgencia de que tenemos que ponernos un poco más en los zapatos del otro, pues, tratar de comprendernos un poco más y tratar de generar menos enemistades y como esto ahora que dicen que yo soy team no sé qué tal, a mí me parece justamente que es todo eso, rema para el lado contrario, pues, ¿no? A mí me parece que puede ser chistoso y divertido, pero en realidad no nos estamos dando cuenta de lo que hacemos. Para mí en ese sentido es donde siempre yo he instaurado mi discurso político, si es que así se llamaría, ¿no? Pero ahora, digamos, en términos, o sea, sí creo que conviene mucho tener, o sea, para mí, lo hablo a nivel personal, tener una conciencia social mucho más fortalecida y definida para saber que pues, todo lo que estamos entablando pues es una posición política y que tenemos en nuestras manos y digamos como una sensación de que podemos nosotros generar un discurso que viene de, digamos, de una es que se me fue la palabra, perdón, pues como de un pasado, pues, digamos, cinematográfico y político que es relevante ligar, ¿no? Como el que estás diciendo tú ahorita. Y en año de elecciones y en un momento en el que siento que la sociedad mexicana se ha politizado profundamente, ¿no? Que mucha más gente se involucra en cuestiones políticas como Sin duda. tradicionalmente había ocurrido, Sin duda. ¿no? Iker. Sí, bueno, sí, Pierre me dio lecturas y sí tenía una postura que la discutimos en varias ocasiones acerca del evento, pero creo que lo que hace muy padre la película es que de verdad lo lleva al terreno humano y a cómo los disparos de esa noche hacen eco en lo doméstico, en ese pequeño departamento, ahí se quedaron esos ecos y cómo afectan a las personas que viven ahí, pero como personas en tu día a día, en tus comidas, cuando te vas a acostar en la cama y estás tú solo contigo. Y creo que de esa forma es como puede ser hasta, me parece para ya la generación del 68, pues, ¿no? Sí, ya se Sí, está ya quedando, ya estamos va de los salida, hijos de ¿no? ¿no? Ajá, sí. Que las nuevas generaciones se reconecten con este evento a través de esa intimidad y esa domesticidad y esa honestidad también. Siempre pierden ese enfoque honesto de no tomar banderas, no ser héroes ni de la verdad, de la justicia, ni del Envolverse en statu la quo. bandera, ¿no? Exacto, Sí. no, era hasta también hablar de la necedad del personaje un poco, Es algo humano, como decías, ¿no? humano. Últimamente. Y también me gusta que, bueno, no quiero spoilear, pero los monstruos en esta película terminan siendo más seres con debilidades que con maldades, güey. Humanos de Melodramática, nuevo, ¿no? exactamente. Humanos de nuevo. César, seguramente tú eres el más joven de aquí, los tres miembros del crew en la mesa. No tan más tú joven. como, bueno, pero más joven de los tres me queda O sea, clarísimo, ¿no? no tan Tal más vez de joven. los cinco. ¿Cómo tú Ya para de desde soñar. tú desde ahí, cómo te Ya para. ensartas? ¿Cómo te insertas, perdón? ¿Cómo te insertas en esta historia? Que de nuevo, es una historia personal de Pierre, pero también es la historia de todos los mexicanos. Sí, sí, creo que más bien lo que dijiste al principio, ¿no? Yo pienso que es al revés, todo lo que es personal
se vuelve universal, todo lo que es profundamente personal se vuelve universal, porque es en realidad una historia sobre la ausencia y el dolor, la culpa, la venganza, ¿no? O sea, lo que yo siempre llamo la gran rueda de la culpa y la venganza, ¿no? Que es como, o sea, hay una cosa ahí que las películas coreanas lo abordan muy bien, de esta cosa como de cuando alguien siente una profunda culpa también es muy revanchista, ¿no? Y yo desde ahí conecto con la película porque también tiendo a ser muy resentido en muchas cosas, ¿no? Entonces como que empatizas con los personajes porque son humanos y de alguna forma siento que la conexión sí está con el 68, pero al final todas las reverberaciones, desde Ayotzinapa hasta todas las anteriores, ¿no? Todos los grandes movimientos, los desaparecidos, o Las sea, víctimas del todas las narco, víctimas del las narco, muertas de pero también Juárez. quiero pensar en los crímenes del Estado, ¿no? O sea, en los crímenes del Estado que han sido como posteriores al 68 y de los que no se hablaron. Mi papá era niño cuando estaba en el 71, pasó a la vuelta de su casa, se tuvo que esconder en una vecindad. O sea, como que todos estamos marcados por estas historias de Mm, violencia. De mm, alguna manera nos atraviesa como mexicanos, pero creo que al final tiene que ver con el rencor y eso es algo mucho más profundo, ¿no? O sea, como cómo manejamos nuestra culpa, cómo manejamos nuestro rencor, qué pensamos que es la justicia también, ¿no? Desde alguna forma te claro, hace pensar que a veces la sed de justicia es la sed de revancha y no necesariamente significa eso, ¿no? claro. Entonces, yo sí soy bastante politizado y me interesan mucho las cosas sociales, pero yo me conecté con la película como me conecto con todas las películas, ¿no? Con todas las buenas películas, ¿no? Que es como desde el punto de vista personal, creo. Creo que siempre es mejor partir de ahí. También es más honesto, me parece. Claro. Bien. Pues César, Pierre, Iker, de verdad un gustazo tenerlos acá en este podcast platicándonos todo esto. Yo conecté inmediatamente que creo que el primero que mencionó Rojo Amanecer fuiste tú, Sí. porque fue justamente, no quiero generalizar, pero al menos sí con mi generación creo que fue el primer momento en el que nos expusieron a lo que ocurrió en el 68, Totalmente, ¿no? totalmente. Entonces no me puedo dejar de imaginar lo emocionante que debe ser para ustedes el saber que puede haber gente joven, nuevas generaciones, que su primer golpe en la quijada con el tema del 68 va a ser a través de su Claro. trabajo. Muchas felicidades por lo que está Oiga, sucediendo. gracias, gracias, Vamos gracias. a hacer un pequeño corte porque tenemos también, Iker, muchas gracias, César, muchas gracias. Nos Gracias a vamos a quedar ustedes aquí por la con el director de invitación. la película, con Pierre, y vamos a traer a un par de egresados con los que De también esos queremos jóvenes. platicar. De esos De jóvenes, esos jóvenes exactamente. Hablábamos. Y ya Regresamos. Bueno, después de este breve corte ya estamos de regreso. Queríamos hacer una pausita para invitar aquí a la mesa a Edgar Martínez y Alejandro Díaz, egresados de SAE Institute México. La verdad, un orgullo tenerlos aquí en el podcast, chicos, y sobre todo con esta vinculación con un proyecto como lo es No Nos Moverán. Entonces, muchas veces me topo con que la gente que ve este podcast lo toman como esta, no sé si llamarle referencia de algo que suelen ver muy lejano en los primeros, no quiero decir trimestres, en los primeros 2 años lo ven muy lejano y de repente se empieza a materializar en el último año de la carrera. ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes de decir, híjole, todavía está lejos el estar pensando estar en una producción, todavía está lejos el estar en la industria, a de repente, ay, güey, estoy aquí en ya el estoy set, ¿no? ahí. Ya estoy aquí, ¿no? Entonces, ese brinco, ¿cómo lo vivieron ustedes dos? ¿Quieres empezar? Pues sí. Pues en mi experiencia ese como que nunca fue como tal un brinco para, como que siempre desde que estábamos, pues sí, a partir del segundo, tercer año, siempre pues ya había como, pues sí, salir a hacer cosas, a producciones pues, que fueran fuera de SAE, pues. Entonces como que al salir SAE, pues simplemente fue seguir con ese mismo camino que ya se forjó al estar acá, pues como que no hubo un brinco de ahora salí y ahora pues quedan los proyectos, sino que fueron llegando esos proyectos y esa gente que fue con la que justo colaboramos ya tiempo después, como pues la amistad que se hizo con Pierre justo. Lo sentiste natural, Así ¿no? es, así es. Ok. ¿Y en tu caso? Por ejemplo, yo luego que comencé a estudiar en SAE, comencé a hacer sonido directo para las tesis de titulación y eso eventualmente me hizo conocer a César y mi camino solito se dio, o sea, no fue tanto el que pensara en,
o concentrarme en hacer producciones, sino simplemente me concentré en hacer lo que yo quería hacer. Y en ese momento, ya cuando conocí a César, que me dio oportunidad de trabajar con él en el estudio cuando él estaba comenzando con el estudio, eh, primero fue como servicio social, trabajamos en algunos cortometrajes y ya después me invitó a hacer la primera película trabajando en el departamento de Foley, en una película de animación, entonces tuve que editar todos los pasitos y uno por uno de cada personaje. Fue muy bonito y fue una experiencia y ya de ahí seguí colaborando con él hasta el momento. Y también en esa primera etapa con César fue que conocí a Pierre. Ya. Oye, aprovechando el balón que te pasó César hace rato, eh, llegas con los micrófonos a Tlatelolco y dices, ¿qué? O sea, ¿qué fue eso que dijiste? Ups, esto va a estar difícil o esto va a estar complejo, esto va a estar interesante. Pues, o sea, yo más que nada no fue pensar en que fuera un reto, era más la ilusión, Ok, porque yo cuando me acerqué con Pierre para decirle, ay, yo quiero hacer tu película, yo le expresé a Pierre que me interesaba mucho trabajar en No Nos Moverán porque yo soy de Tlatelolco. Entonces, fue más la ilusión. En ese momento ni siquiera tenía pensado qué es lo que iba a pasar. Me dejé llevar por la ilusión y poco a poco en el proceso me fui dando cuenta de la magnitud del proyecto, que no era un proyecto sencillo y que fui entendiendo y aprendiendo muchas cosas que yo desconocía sobre la supervisión de sonido. Pero el principio siempre fue la ilusión y pues mi cariño por hacer cine. Esa es la historia. ya, ya, ya. Tú Ah, estabas, perdón. no, no, había una conexión personal y emocional entonces. Sí, Qué sí, sí, bueno, sí. qué Sí, mi bueno. familia es de Tlatelolco. Tú estabas encargado del diseño de sonido de la película, Es ¿correcto? correcto. Bien, Edgar, tú eres asistente de cámara en el proyecto. ¿Cuál fue tu experiencia también? Créeme que los profesores lo tenemos muy presente todo el tiempo, ¿no? Porque conocemos ese paso, ese brincote que hay del aula y de la teoría y de aquí estamos a lo seguro cuando estamos trabajando en la escuela, allá de pronto encontrarte con los pies en el set, ¿no? Entonces, para ti, ¿cómo fue este proceso de llegar finalmente a una película de largometraje y a asistir cámara en un proyecto de esta magnitud? Eh, pues creo que, eh, pues sí, sentí como pues un brinco quizá no tan grande así como del aula al set, porque justo pues mientras estuve aquí siempre mi experiencia fue estar mucho en un set, aunque se sintiera, pues sí, tomando una clase, pues muchas veces pues era un set, entonces Claro. eso ayudó mucho como a aligerar ese brinco a ahora ya estamos en el mundo real haciendo una película y como que ya en el momento en el que llegamos a eso ya me sentía pues sí confiado y seguro de lo que estaba haciendo, porque pues al final al asistir cámara pues tienes muchas responsabilidades y al final no tantas porque pues sí, si la cámara no está en foco pues terminas pues opacando un poco el trabajo del todo de lo que está sucediendo ahí detrás de la cámara y quitándole la atención a lo que tiene que tener la atención. Entonces como que pues justo me ayudó, sí, a llegar con seguridad de que podía hacer ese puesto, ese trabajo y pues sí, como que ayudar al todo para que sucediera pues sí, de la mejor forma. ¿Y cómo ven la escuela desde el set, desde ya la profesión, desde el oficio ya de estar haciendo cine? Voltean y ven, recuerdan la escuela y ¿cuál es el 20 que les cae? Estoy seguro que les cae un 20 que dicen, no sé, a mí me gustaría pensar como decimos, no, mira, mi papá tenía razón, mira, mis profesores tenían razón, mira, sí es cierto que, no sé, cómo entienden ahora el proceso de la escuela y de haber pasado por la escuela de cine y específicamente aquí en SAE, ya desde profesionales de la industria del cine. Pues para mí el momento que sí me recordó a Sae, o sea, que volví al pasado fue justo cuando, o sea, porque yo entré a la película y invité a comer a Pierre unos mariscos, o sea, esa es mi historia con cómo entré a la peli. Ajá. Y entonces, cuando Pierre en ese momento me dijo que lo fuéramos viendo y que lo platicáramos,
en ese momento fue donde se me hizo como un pequeño nudo en el estómago porque pues fue, o sea, de que sí me estaban dando la oportunidad y en ese momento pues fue, esto ya es real, ya no, ya no estoy en la escuela, obviamente SAE me preparó, estoy listo para hacerlo, pero ese momento fue como para mí de, esto es real y hay que hacerlo, no tengas miedo de hacerlo. Creo que también me quedé pensando que me ayudó mucho a no sentir tanto ese brinco, porque desde que estábamos pues en SAE, trabajaba mucho con Pierre, mm, asistiendo, fotografiando, varias cosas. Justo como que hicimos una buena amistad ahí, Pierre y yo, entonces por eso como que me fue también muy sencillo como que no sentí que fuera, pues sí, De nuevo un brinco ajá, tan un grande, brinco tan ¿no? grande, como que sentí que seguíamos colaborando juntos en Para eso otro te habías proyecto. preparado, Era su pues, deber, ¿no? era su ¿Quién deber estar en dirige la foto? película. ¿Quién dirige foto en la César película? Gutiérrez. Gutiérrez, César Gutiérrez. Ok. Chava. A ver, chicos, a manera un poquito de conclusión, estamos ahora ya 3 mesecitos de recibir a una generación de cine, pues, grande ahorita en julio del 2024, tratando de no hacer atemporal tratando de hacer atemporal este episodio, Mm. pero a esos chicos que están por llegar a su primer día de clases, de voz de ustedes, ¿qué recomendación les dejarían como de, híjole, si a mí me hubieran dicho esto en mi primer día de clases, me hubiera servido mucho o me hubiera empujado a hacer algo? ¿Qué mensaje dejarían para esos que van llegando con su mochila así de, esto es como la prepa? Y no tienes ni idea, ¿no? Yo les diría que no teman por alzar la mano, que no, que si quieren hacer algo, busquen hacerlo y aunque haya rechazos o haya dudas en el momento donde pidan hacer algo, siempre estén a la disposición de hacerlo. Eso creo que es un consejo que les daría y que siempre que tengan oportunidad de trabajar en algo, aunque sea pequeño, tomen la oportunidad de trabajar en ello. Creo que hacer las cosas y la práctica siempre uno va a cometer errores y no es tener miedo del error, pero eso nos ayuda mucho a entender y aprender del proceso. Eso es lo que yo les diría. Yo les diría que hay que aprovechar mucho todo el círculo con el que te rodeas mientras estás en la escuela, mientras estudias, pues desde maestros, supervisores, compañeros, como que al final todo ese círculo te nutre mucho también, además de lo que ya te está nutriendo, pues el SAE, las otras materias y todo. Eso es al final como que lo que hace que todo, pues sí, tome un sentido y lo que al final te va a seguir llevando a, pues sí, a que cuando termines SAE sigas trabajando con esa gente o esa gente te presenta a otra gente. Como que es donde empieza a crearse ese vínculo con la gente que se dedica a lo que tú te quieres dedicar. Entonces, eso creo que es muy importante como que, pues sí, saberlo para poder aprovecharlo y no tomar ventaja, pero tomar como, pues sí, Aprovechar la oportunidades, oportunidad, ¿no? oportunidades que Claro. pueden presentarse de todo ese círculo social con el que ahora estás conviviendo. Pues ahí lo tienen, obligatorio el episodio 518 para los nuevos Yo estudiantes. quería comentar una cosita nada más, perdón que acá me meta No, como, no, en, por como, favor. como en el metro, pero es que creo que los muchachos están siendo un poquito humildes falsamente, entonces Sí, exponlos, por favor. quiero constatarlo, porque, bueno, ellos narraban que ellos se acercaban a mí o que vieron como una oportunidad o lo que fuese, pero en realidad yo desde que conocía, por ejemplo, a Edgar, que era mi alumno, él se acercaba siempre a preguntar cosas y siempre me decía, oye, ¿y puedes leer mi guión? Y quiero hacer un guión yo. Y él siempre quiso ser fotógrafo, pero también le interesaba, o sea, yo les dije, oigan, los que quieran hacer cosas técnicas, o sea, digo, por decir así, la fotografía, ¿no? También deberían de dirigir cosas y él pues, casi que al día siguiente trajo un guión, no sé qué, entonces era como una persona que estaba muy adentro de como dijo, yo vengo aquí a aprovechar, viejón, o sea, y tú eres mi profesor y pues qué, o sea, ya dijiste, pues Ahora me cumples. ahora revisas mi guión y yo dije, sí, claro, carnal, o sea, si tú quieres hacer cosas, yo estoy ahí para ti, o sea, a eso vengo, ¿no? O sea, y no es
mi trabajo extramuro, pero digamos, tú ves ese ánimo y yo hubiera querido que un profesor también me hubiera dicho, sí, o sea, yo te apoyo, pues, ¿no? Y fue ahí como yo conocí a Edgar en un sentido, por ejemplo, de una persona responsable, una persona que estaba muy atento a aprender cosas, y cuando vi sus facultades, entre muchas, como que era ser un gran fotógrafo, también famoso gran foquista, entonces yo le dije, oye, por favor, tienes que estar en mi película. O sea, no fue al revés. O sea, no fue de, oye, me gustaría tener una oportunidad. Yo le dije, Edgar, no sé qué vayas a hacer en estas fechas, pero vas a tener que estar en mi película porque necesito un foquista muy bueno y yo sé que tú lo eres. Entonces él dijo, bueno, sí, ¿no? Pues si tú dices, pues jalo, ¿no? Misma cosa con Alejandro, pues él, sí es cierto que él me pidió eso, pero desde antes, cuando estábamos haciendo un cortometraje para el 50 aniversario del Metro, él, César me dijo, mira, te voy a mandar a Alejandro, que yo ya lo conocía porque él había hecho sonido directo en La Colonial, un documental que yo produje y edité, que es de un egresado del SAE, de David Buitrón. Justamente yo le dije, o sea, teníamos pláticas y yo decía, perfecto, qué bueno que está aquí Alejandro porque me está entendiendo así como todo perfectamente, estamos sincronizando muy bien. Él tuvo unas cosas pendientes, ya no pudo estar. Y digamos, me entendí bien con el que terminó siendo mi diseñador, pero y se lo he dicho a ambos, pues, con cariño y aprecio. Yo siempre extrañé a Alejandro, y cuando Alejandro se acerca a mí, dije, suena que tiene sentido, pues, ¿no? Pero se lo dijiste hasta el final, dejaste que te Sí. invitara a los mariscos. Y ya después- El licor del 43. Después dije, mira, no sé, viejón, pues es que hay muchas opciones, ¿no? Yo sé, un pastel, por favor. Hay muchas opciones de postres. Exacto. Muy bien, no nos moverán. Tuvo su primer mundial en, dice aquí, el marco de la edición 36 del Festival Cinematográfico, no sé cómo se pronuncia esto, Cine Latino, Reencontres de Toulouse en Francia. ¿Cuándo se estrena en México? ¿Cuándo lo vamos a poder ver, Pierre? Pues es que creo que el estreno de México ya lo van a anunciar, y como estamos, ¿cuándo van a sacar este podcast? Es la pregunta. Chicos de Muchachos, de hasta Resonancia. se volteó Isma. O sea, que será en un par de semanas. Sí, en un par de semanas, yo creo. O sea, 2-3 el semanas, Festival sí. de Guadalajara. Ok, Sí, muy bien. es que Súper. no lo podíamos decir antes, y siempre es así como muy penado estar ahí cacareando el huevo, previo a que ellos hagan el anuncio, pero estoy bastante seguro que lo van a hacer, según ellos, esta semana. Yo les pregunté. Entonces, bueno, se lo pueden sacar después de que saquen lo de de Guadalajara, lo van a sacar esta semana. Entonces, tendría que ser. Entonces, el Festival de Guadalajara. Fantástico. Sí, vamos a estar muy Pues contentos muchas ahí de felicidades de nuevo, chicos. Ahí va a estar de Sai, por SAE. cierto, va a estar ahí. Felicidades, Vamos a sí. estar ahí en Van a el estar en el Ah, muy bien. festival, entonces más les vale ir a verla. Sí, sí, sí. Es correcto. Nosotros también vamos a estar por allá. Ajá. Fantástico, pues Entonces, ya van a nos estar acá toda topamos. la pandilla. Felicidades Súper. a los chicos, felicidades Gracias. Pierre de nuevo, enhorabuena, Gracias, un gran gracias, logro gracias, para señor. ti como cineasta. Pierre, Chava. ¿alguna red social, lugar donde vayan viendo el tráiler? ¿A dónde quieres referir a los que les interese No Nos Moverán? Claro, o sea, hay una página del Instagram que, por supuesto, tengo memorizada, pero Claro, que por pero- cualquier cosa, para decirla bien, pues no nos moverás la película, según yo, pero, bueno, ¿tú quieres decir algo, no, Alejandro? Creo que es @no nos moverán. Ya vi, Así, en Instagram es moverán-película en Instagram, y hasta ahorita es la red social, digamos, que Oficial. es la que tiene, digamos, el tráiler y esas chivas. Pues ya Muy lo bien, saben, por favor, para darle seguimiento un al ojo. estreno de la película y todo lo Sí. que suceda después, que obviamente les deseamos muchísimo éxito y sabemos que va a llegar muy lejos. Les agradecemos mucho por estar aquí. También a todos los que vieron este episodio, pues escucharlo de egresados de SAE creo que es bastante emotivo. Entonces, pues gracias chicos por estar acá también en el podcast. Tú eres- Yo soy Salvador Ladaga, No eres- no soy Lagoyev, soy No Salvador eres- Ladaga. No eres Ana Goyenechea, ¿no? Saludos a Ana, la sí. Goya Ana, desde sí, acá. Yo saludos, soy Ana, Antonio sí. Camarillo. Un abrazo, Ana. Y bueno, pues nos vemos muchas la gracias, nos próxima. vemos en el que sigue. Hasta luego. muchas gracias. Bravo.